discapacidad en el Estado español son a los que los gobiernos, diferentes gobiernos, bien sea del PSOE, del PSOE, Podemos, etcétera, a todos cuentan con ellos, con los CERMIS. Y a mí la verdad que me están cansando un poco los CERMIS, porque los CERMIS, yo lo único que veo es que están, bueno, pues presentando informes, diciendo que se hagan estudios, que se hagan leyes. Yo creo que ha llegado un momento en que eso no nos hace falta a nosotros. O sea, leyes existen, que pueden ser adaptadas, modificadas, efectivamente. O sea, eso es cuestión de la evolución y eso se tiene que ir adaptando. Toda la ley es abierta. Entonces, leyes tenemos, planes tenemos, proyectos tenemos, eso todo tenemos. Y el CERMI, lo único que está calentando ahí, el CERMI es una estructura pues ya muy organizada, con trabajadores que solamente se dedican a eso, pero claro, yo lo único que veo es que reivindican teóricamente, pero luego se agachan ante todo lo que existe. Entonces, yo lo que le pediría al CERMI es que ya basta de estudios, ya basta de decir todo amén, 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 y que denuncie a los incumplidores, que son, bueno, los gobiernos, los parlamentos, los partidos políticos, etcétera, etcétera, que denuncien que ahora tenemos una fiscalía a nivel estatal de la discapacidad en la que se puede denunciar los incumplimientos. Entonces, a eso hay que llegar, y al CERMI y a todos los que andan ahí representándonos, entre comillas, que basta ya de palabrerías y basta ya de exigencias de nuevas leyes, que las leyes existen, que hay que adaptarlas, efectivamente, habrá que modificarlas, toda ley es abierta, pero basta ya de que sigamos así, porque, o sea, la historia, y yo creo que María José y yo seremos de las mayores que en este momento estamos aquí, la historia se repite y no debemos dejar que se siga repitiendo, ¿no? O sea, María José ahora está con una pensión de profesora, yo estoy también con una pensión buena, pero eso no puede hacer que nos callemos, ni que no trabajemos. Y yo os animo, desde luego, que aparte de la lucha interna que tengáis cada uno, que luchemos todos conjuntamente, vivamos donde vivamos y tenemos que encontrar un punto de unión en la que digamos, bueno, hoy, fecha tal, nos ponemos en Madrid, en el Parlamento español, o en cualquier parlamento estatal o de las comunidades autónomas. Pero yo creo que es una vergüenza lo que estamos viviendo, lo que estáis viviendo, sobre todo los padres, que os están quitando la vida de personas, mujeres jóvenes, la vida de familia, la vida de todo, por mucho que queráis y nos han querido nuestros padres. Gracias, Carmele. Estás invitada a todas las charlas que hagamos en la habitación de Lucía. Gracias. Muchísimas gracias. María José quería decirte algo, creo, antes de pasar a Carmen. Sí, no, solamente una cosita, que ojalá todos los que se dedican a la política fuesen como ella, y que efectivamente tiene muchísima razón. Es que no queremos más planes de nada, es que no queremos que se sensibilice la sociedad, es que lo único que queremos es que se cumpla la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a cuya convención nuestro gobierno se adhirió modificando el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre. Por lo tanto, si uno se adhiere a una convención, esa modificación de las leyes es de obligado cumplimiento, y que no nos cuenten más milongas ni más tonterías. Ya estamos hartas, cansadas. Y yo soy como Carmele, yo estoy jubilada, pero yo reivindico en mi asociación. Y reivindico en todos los temas de la discapacidad, en todos, no en la discapacidad física. De hecho, el otro día, que creo que Belén lo ha compartido en el Proyecto Madre, escribí un artículo en Facebook que llamé Indiferencia, en el que me refería a cómo la gente mira a los distintos personas con discapacidad, y no me gusta la palabra discapacitado, y la critico en los medios cada vez que sale. Personas diferentes, con capacidades diferentes, con ritmo de aprendizaje diferente, que salen desde casillas diferentes, pero que todos son capaces de llegar a su meta. Y punto, no quiero protagonizar. Gracias, María José. No la he compartido aún, la tengo pendiente, pero vamos, no tardaré. Vale. En este fin de semana la hago y la comparto para que la veáis.
quería pasar a Carmen Moreno, que quería hablar. Sí, bueno, pues yo soy Carmen, como ha dicho Belén. Soy también madre de una hija de 17 años y de un hijo con 13 años que tiene una condición genética poco frecuente, es una pérdida de material genético en el cromosoma 7 y, bueno, pues para su abordaje clínico se llama el síndrome de Williams, ¿vale? Está englobada dentro, para ese abordaje clínico, dentro de las llamadas enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras. Y a mí me gustaría hablar de yo no solamente he hecho un clic, he hecho varios y creo que lo sigo haciendo. El primero de ellos fue, bueno, mi hijo fue el que me ayudó a hacer uno de los primeros clics y fue, bueno, pues que estuvimos buscando un diagnóstico en torno a 18 meses aproximadamente y cuando ya lo conseguimos el diagnóstico, que quiero decir que un diagnóstico clínico es muy importante, sobre todo porque para ese abordaje y ese seguimiento médico-clínico, que es muy necesario en muchos casos, porque necesitan o un tratamiento o necesitan un seguimiento por diferentes especialistas y eso puede mejorar la calidad de vida y salvar vidas y eso es muy importante. Lo que pasa es que algunas veces, pues, ese diagnóstico clínico también se traslada a otros ámbitos y pesa mucho, mucho, mucho hasta que incluso eclipsa a la persona que tienes delante. Y eso fue también lo que me pasó a mí, porque claro, estuvimos durante mucho tiempo buscando un diagnóstico, muchas pruebas, sin saber qué era lo que le sucedía a Raúl. Y ya cuando lo encontramos, pues ese diagnóstico me eclipsó también a mí mucho. Quería acceder a mucha información y no me estaba dejando ver al niño que yo tenía delante. Y fue él el primero que a mí me rescató de ahí. Fue mi hijo el que me hizo ver que yo tenía un niño delante, no tenía un diagnóstico. Y después, a lo largo de cuando ya Raúl empezó su escolarización, pues yo soy maestra, aunque no ejerzo, pero me formé en magisterio. Y yo tengo que decir que la escolarización de Raúl y su etapa escolar hemos tenido suerte, aunque no debería decir esto. Creo que todos los alumnos deberían de tener la misma suerte de ser atendidos, ser queridos y ser acogidos, ¿no?, en las escuelas, independientemente de sus características físicas, biológicas. Y la trayectoria escolar de Raúl ha sido muy buena, porque yo me he encontrado con un equipo muy bueno, evidentemente mejorable en muchos aspectos, pero sí que hemos tenido suerte en ese aspecto. Pero lo que sí, hice clic también en que a mí me habían enseñado de una forma y cuando llegamos al colegio me di cuenta que me habían enseñado, pero para atender a cierto alumnado estándar. Y yo no había aprendido nada. A mí me había enseñado a mi hijo, realmente. Y a comprender que es que lo estándar no es o sea, la naturaleza no es estándar, es diversa. Y es que es incongruente que la escuela, que es diversa, enseñe para un alumnado estándar y no forme a los profesionales en atención a esa diversidad. Y yo ya no estoy hablando solamente de alumnos llamados o nombrados que tienen discapacidad, sino alumnos de otras etnias y con otras circunstancias, que no son tampoco, que se salen fuera de esa estandaridad. Y eso por ejemplo, la diversidad sexual, por ejemplo. Por ejemplo, entonces ahí también hice yo un clic, pero también fue mi hijo el que me llevó a hacer esa reflexión y ese clic. Y después, pues ya a lo largo de nuestra historia de vida, pues me he ido encontrando también con personas que me han ayudado a hacer muchísimos clics más, como por ejemplo Carmen Saavedra. Yo empecé a leer a Carmen Saavedra y ella puso palabras, estaba poniendo palabras a muchos sentimientos y a muchas
cosas que yo sentía y que a lo mejor no era capaz de ponerle palabra. Entonces, a mí me ayudó muchísimo Carmen Saavedra. Me ayudó a darme fuerza. Belén, después empecé a seguir también a Belén. Para mí Nacho Calderón Almendro significó también algo muy importante. Que también mi concepto de discapacidad, la representación que a mí la construcción de discapacidad que a mí me habían transmitido, me habían enseñado, era también totalmente equivocada, muy equivocada. Y Nacho a mí, ahí hice también el clic con Nacho. Yo dije, madre mía, no, yo tengo ese concepto de discapacidad construido de una forma totalmente equivocada. Después ya me encontré también con Susana, con Paula Verde, con María Luisa de la habitación, iba a mezclar, de la mirada de Ángel, en fin, con un montón de gente que he ido conociendo a lo largo de nuestra historia de vida, que me han hecho cambiar muchas veces de clic. Y bueno, y creo que seguiré cambiando de clic. Y nada, esa es mi experiencia. Yo también, gracias Carmen, yo también empecé a leer, la primera que yo empecé a leer, que me llamó tanto la atención por lo que tú dices, Carmen, porque ponía palabras en lo que tú sentías y de alguna manera ella lo estaba ahí reflejando, era Carmen Saavedra de Capaces. Su blog se llama Capaces, por si lo queréis echar un ojo y no lo conocéis, que seguro que sí lo conoceréis, pero a mí me impresionó mucho Carmen y a día de hoy, vamos, es que sigue impresionándome. Me parece espectacular. Bueno, gracias Carmen por todo. Creo que te has ido. Carmen se ha ido, ¿no? Sí, en vez de silenciarme le he dado a salirme, sí. Carmen, no te escucho. No. Creo que ha dicho que en vez de silenciar le ha dado a salir, Belén. He salido, que le he dado a colgar en vez de a silenciarme, pero no me escucho tampoco bien. Gracias. Bueno, no sé si hay alguien que quiere hablar antes que se tiene que salir. Gracias, Carmen, por todo. Eres maravillosa. Siempre lo has sido. ¿No me escuchas? No sé si hay alguien que quiera hablar. ¿Mili está por ahí? Se ha ido, Mili. Se ha ido Mili, ¿no? Bueno, Mildred o Mili. No, es Mili, de Milagro. Mili. Sí, que estaba al principio, pero no la veo ahora. Creo que ha salido. No sé si hay alguien que quiera decir algo. Está Elena. En el chat de Phil Gitzer, que dice: me quedo sin batería y no encuentro un cargador. Ha sido un placer estar esta tarde con vosotras. Espero volver a poder estar en otras. Claro, no pone el nombre, pero yo creo que esa es Milagro, sí. Bueno, por eso. Vamos a ver si quiere hablar alguien más. Estoy viendo por aquí a Paula, a María, a Elena. Venga, que se anime alguna, no me vayáis a dejar así. Va, pues yo. Venga, Paula. ¿Te has dicho Paula, no? Sí, hola. Hola. Paula. ¿Tú cuándo hiciste el clip, Paula? Sí, a eso vamos. Hice el clip, cuando hizo Carmen el clip, se me fue la luz, fíjate. Así fue, se nos fue la luz en casa, porque a veces salta el imitador, ¿sabes? Y se nos fue todo. Me quedé a medias, que me encanta siempre escuchar a todo el mundo y de Carmen también, bueno, como la conocemos así más directamente, siempre aprendo un montón de cosas. Me encantó escucharos el rato que pude, que me conecté más tarde porque hubo, digamos, otra historia aquí en casa también. Y bueno, pues yo soy Paula, tengo 3 hijos y bueno, son completamente diferentes los 3, ¿no? Uno, digamos, por como dice María José, es la profe, ¿no? María José o María José, que estuvo hablando así, lo que no le gusta la palabra discapacidad, a mí también cada vez menos etiquetar a las personas, hacerlas
diferencias por su condición, por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, mi hijo Héctor tiene un diagnóstico de trastorno espectro autista no verbal, bueno, no verbal es un a mayores, digamos, ¿no? Y bueno, pues el clic realmente, el clic un poco es... lo hago cada día, creo. Yo creo que el clic lo hago cada día. Yo creo que cuando creo que hice el clic, vuelvo a aprender algo nuevo. Básicamente con mis hijos, con los tres, con cómo es su convivencia, hago el clic cada día. Porque a mí me impresiona mucho, a lo mejor el clic fundamental, el decir, ¿sabes? Como decía Carmen, el ver a la persona y no estar obsesionado a veces con tanta palabra, con tanta información, con tanto saber. Hoy en día ya me pregunto hasta qué punto a veces un diagnóstico es positivo o negativo, ¿no? Sí que tenemos una parte de positiva en el diagnóstico, pero a veces luego es una losa, eso es cierto. Una losa a lo mejor ante el sistema educativo, entiendo muchas madres que dicen no quiero utilizar una plaza NEAE, sin esa plaza NEAE no tienes apoyos, pero luego también yendo con esa etiqueta, todos son pegas, entonces constantemente dudo, pero sí el conocer a personas como vosotros, a profesionales con los que nos rodeamos de este mundo, de esta lucha, ¿no? de este camino de la diversidad y llena de gente extraordinaria, me hizo, bueno, leer mucho y profesionales pues como los que todos conocemos, Nacho, los posts de Belén, Carmen Capaces, todo este tipo de cosas, de lecturas, a mí me ayudan mucho a de repente tener un clic, digamos, como inicial, ¿no? ¿Qué pasa? Efectivamente, hay un más allá, ¿no? Existe una posibilidad de cambiar esta situación porque yo lo veo de otra manera. Pero sí que es verdad que mis hijos, Héctor tiene 10 años ahora, Martín tiene 12 y Lucas tiene 8, la convivencia tan sumamente natural que tienen me hace pensar constantemente que lo que le falta a la sociedad en general, a las escuelas en particular, es precisamente esto, el que sea una convivencia desde siempre, porque en la familia no tenemos otra opción ni buscamos otra opción, no tenemos que incluir a nadie, en la familia son porque son de la familia. En la escuela tenemos que estar constantemente con el rollo de incluirlos. Ellos ya son de ese grupo. El tema de que tenemos que incluirlos es porque se les excluye, ¿no? Entonces, al margen de la terminología de inclusión, exclusión, sí que estoy constantemente con pequeños detalles con mis hijos que me demuestran que ellos lo viven de una manera tan natural. Todos los aprendizajes con ellos es como se comunican de una manera distinta. Ellos obviamente saben que existen otras formas de comunicarse porque han nacido o si no han nacido, han vivido desde que su hermano nació con ese otro tipo de comunicación. Y es tan natural como la de utilizar la palabra. Y a lo mejor en una escuela, en un aula donde nunca haya ningún tipo de perfil diferente al estándar, digamos, pues automáticamente es como o pegas o desconocimiento o prejuicios, todo este tipo de cosas, ¿no? Que si existiese una convivencia plena porque te corresponde, porque tienes ese derecho, las cosas serían completamente distintas. Hay que ser y estar donde nos corresponde por derecho, ¿no? Eso siempre lo machacamos y para mí es fundamental. Pues mi clic es a diario con los pequeños detalles de la convivencia. No me cabe ninguna duda. Como yo a veces me hago preguntas tontas, me pasó hace poco un detalle, bueno, mi hijo toma pues una medicación que esto también es otro tema controvertido, pero sí realmente a lo mejor le hace falta para determinadas situaciones o porque así lo hemos decidido como familia y después de valorarlo. Y hace poco pues tuvimos un susto muy grande con una confusión de una medicación, ¿no? Y fue un momento muy difícil y sus hermanos estaban como muy pendientes, ¿no? Del tema de cuánta dosis y no sé cómo su padre le preguntó al pequeño ¿y por qué estás tan pendiente?
te vas a encargar tú de la medicación de tu hermano, y dice el mayor, no, aquí la medicación de él se va a encargar él, o tú piensas que él no va a ser capaz de encargarse de su propia medicación. Quiero decir, es como darte constantemente una bofetada de no estés poniendo los límites, no estés cuestionando que no van a ser capaces porque aquí no hay nada escrito, ¿no? Entonces vuelves a hacer otro clic de efectivamente estamos constantemente en la mente poniéndonos trampas, ¿no? Entonces, bueno, un poquito eso. Belén, no me quiero liar mucho, que sabes que yo también tengo bastante rollo, ¿eh? No, no te preocupes, sí me está gustando mucho escucharte. Yo no sé si conocéis el blog de Paula, pero bueno, por si no lo conocéis, le podéis echar un ojo. Lo he puesto en el chat. Gracias, Belén, gracias. Mi mirada te hace grande y es un blog pues precioso. Paula tiene eso que siempre pues en esas fotos muestra a los 3 hijos y nadie sabría decir, como decía el otro día Nacho, nadie sabría decir cuál es el que tiene autismo y cuál es el que no. Entonces es muy... Bueno, gracias Paula por estar aquí. Claro, esto es como cuando tú subes fotos de Lucía. Si tú no explicas qué le pasa a Lucía, Lucía es una niña preciosa como cualquiera otra. O sea, o por ejemplo el detalle que contabas el otro día en Facebook que me encantó de Marco, cuando tuviste que atender una llamada y fue corriendo a abrazar a su hermana. Es decir, son cosas que vivimos de manera tan natural. Y además me ha encantado otra cosa que ha dicho, ay, perdona, ¿cómo era? ¿Paula la que ha hablado en Es último? Paula, se llama Paula. Paula, sí, que hace clic continuamente. Bueno, pues yo creo que eso es algo, y si no que Cecilia me corrija, que hemos hecho todos los docentes en nuestra aula, con nuestros grupos de alumnos, en muchísimas ocasiones, o por lo menos yo lo hacía continuamente. Os pongo un ejemplo. Yo preparaba un proyecto, ¿no? Para mi aula, para mi área, para lo que yo... Y ahora yo decía, yo me partía la cabeza y yo decía, a ver, tengo este grupo, tengo aquí trabajando a fulanito, a menganito, ahí está el otro grupo, y me partía la cabeza y ahora llegaba al aula y me daban una bofetada sin mano, me lo cogían al momento. O sea que quiero decir que es que con ello, cuando tú tienes un grupo en el que la convivencia es natural, cuando tú, como decía Paula, no hay que hablar de inclusión, si tú tienes un grupo de alumnos en tu tutoría, que tú los conoces, como decía Cecilia, pero que lo conoces todo de su familia, conoces todo de sus intereses, conoces todo de sus motivaciones, así es muy fácil trabajar, no es tan complicado, de verdad que no es tan complicado, no es en absoluto complicado. Claro que para eso tú tienes que conocerlos perfectamente y luego tienes que tener una cosa que es fundamental en los docentes y es vocación y es querer al grupo que te ha tocado. Quererlo, como tú puedes querer, hombre, no voy a decir a tus hijos, pero sí a ese grupo humano, ¿eh? Y irte a tu casa y decir, oh, pues si el fulanito hoy lo he encontrado un poco triste, oh, pues yo voy a llamar a su casa a ver qué pasa. Porque claro, es como decía otra compañera, me parece que Carmen, es que ya no hablamos de personas con discapacidad, que ese término sí me gusta, discapacitados no, personas siempre, delante siempre la palabra persona, es que hablamos de personas con otro tipo de problemas. Sociológico, económico, de familias desestructuradas. Entonces yo que he recorrido muchos pueblos de Sevilla y que he estado en muchos colegios públicos con muchas dificultades, porque además yo los pedía en los concursos de traslado, a lo mejor alguien va a pensar, eres un poco masoquista, pero no, yo los pedía. A mí siempre me han gustado los retos. Entonces, pues claro, pues yo he llegado montones de veces a mi casa y yo he dicho, el fulanito hoy no está bien. Yo voy a llamar a su casa, a ver. Bueno, todo lo que puede ser que su madre me diga, pero señorita, a estas horas me está llamando usted. No sé si me explico lo que quiero decir. Cecilia, no sé qué opinas de lo que acabo de exponer. No te oigo. Ahora. Pues, ¿qué voy a opinar? Que me estoy totalmente viendo reflejada. Para empezar, mi experiencia me ha demostrado que la diversidad siempre, siempre suma, nunca jamás resta. O sea, los grupos heterogéneos, además de ser súper, perdón. Ay. No, te oigo.
Los Yo grupos homogéneos, aparte de ser súper... ¿Me oís? ¿Me oís? Sí. Es que yo os he perdido, no sé por qué. Pero bueno, aparte, los grupos homogéneos, además de ser muy aburridos, no, de verdad que los niños es impresionante cómo aprenden unos de otros cuando hay diversidad. Efectivamente. Y yo me pasa un poco por lo que te pasa a ti, que yo ahora estoy en unas circunstancias que probablemente supriman mi plaza porque tenemos muchos graves problemas de matrícula en el centro en el que estoy y me planteo dónde voy a ir, porque es que yo no sé trabajar en centros de los que decía Carmen, que es que a nosotros nos enseñan a trabajar en lo estándar. Yo creo que no es que no nos enseñen a trabajar en los estándares, es que nos enseñan más bien poco. O sea, en la universidad... Nada, no nos enseñan nada. Nos enseñan más bien poco o más bien nada. Entonces llegas al colegio... Pero dentro de ese nada a los estándares. Exactamente, no se complica mucho. Entonces, claro, yo llegué hace 17 años a este colegio, no lo pedí por propia voluntad, fue un error y llegué allí. Y ahora que a lo mejor me planteo que puede ser que me supriman la plaza y tenga que concursar a otro colegio, estoy como loca buscando algo de características similares. O sea, porque es que no me veo trabajando de otra forma. Me veo trabajando con diversidad, Cecilia, tú ya no sabes trabajar en otros centros. No sé. Te lo digo yo que soy. No sé, yo me voy a un colegio en el que tengo que coger un libro y seguir a rajatabla cada una de las páginas y no podría. No podría. O sea, entonces te entiendo perfectamente lo que dices. Gracias, Cecilia. Y qué importante eso de la convivencia, lo que hablabas antes, María José, cuando Marcos, ese día, pues es que yo estaba teniendo una tutoría por teléfono con la profesora de Marcos. Estaba yo en la cocina y ellos estaban comiendo porque era mediodía. Y empezó Lucía a ponerse nerviosa, a ponerse un poco nerviosa. Y claro, yo estaba ya que no sabía a dónde acudir, si ir a escuchar a esta mujer, si irme para Lucía, y yo la veía que iba más. Y fíjate que con 9 años que tiene Marcos, bueno, Marcos es igual que lo que ha dicho Paula antes, te da bofetadas de realidad todos los días. Con 9 años la empezó a acariciar, le empezó a dar abrazos, no sé qué, no sé cuánto, a enredarle, a decirle cosas, la calmó y pude terminar la reunión con la tutora de... Yo me acuerdo un día cuando me preguntaba, cuando Lucía iba a terminar primaria, que iba Marcos iba a empezar Lucía secundaria, iba a pasar al instituto, me decía, ¿y por qué Lucía se tiene que ir del cole? Y yo, porque aquí ya no hay secundaria, ya a partir de sexto hay que cambiarlo. Y dice, ¿y dónde va a ir? Y yo, pues, no lo sé, estábamos esperando el informe. Pues no lo sé, Marcos, yo quiero que vaya a un instituto, pero no sé si a lo mejor no puede ir con a lo mejor a un colegio de educación especial. No lo sé, hasta que no nos lo digan, me decía, ¿y yo puedo ir al instituto que vaya Lucía? Y yo digo, claro, cuando seas mayor puedes ir al instituto de Lucía. ¿Y al colegio de educación especial también puedo ir? Y digo, no, a ese no. A ese no puedes ir. Me gustó mucho la reflexión que con 9 años me estaba diciendo que a unos sitios se puede ir todos y a otro no. Claro. Y la convivencia que tenemos nosotros aquí en casa, pues es súper importante, como decía Paula, me parece súper importante. Y si eso lo hubiese en todos los colegios, y en todos los colegios esa convivencia estuviese desde pequeñitos, porque el otro día me contaba un padre. Y en todas las casas. Me contaba un padre, me decía un padre, Maeve, yo he tenido la oportunidad, bueno, me han dicho que a mi hijo lo tienen que pasar a un colegio de educación especial. Y yo creo que eso es ocultarlos, que eso es encerrarlos para que la sociedad en realidad no los vea, ¿no? De alguna manera. No sé, ¿qué opináis vosotros sobre eso? Porque yo tampoco le supe bien contestar, pero me pareció interesante la forma de decirlo. Estamos ahí ocultándolos.
en un colegio de educación especial, no los ve nadie, los ocultamos, o sea, no sirven. Bueno, no sé, una reflexión mía. ¿Querías hablar, no, Maeve? Sí. Primero, dar las gracias a todas las que habéis hablado, ¿no? Porque a mí esto me enriquece, ¿no? Me forma como persona y es un placer compartir con vosotras todo esto, ¿no? Porque, bueno, yo sé que hay mucha gente nueva aquí, ¿no? Hablo desde la experiencia personal, ¿no? Hablo desde mi yo. Yo soy una persona con un trastorno del espectro autista, con Asperger, diréis, y no lo parece, ¿no? Pero sí, es real, tengo el diagnóstico. Además, tengo un trastorno adaptativo ansioso-depresivo y convivo con ansiedad y depresión desde hace 2 años. Y quería responder primero antes de seguir con lo del clic, a la pregunta que hizo Belén, ¿no? Yo creo que los colegios de educación especial lo que buscan es apartar de la sociedad a la gente que no entra dentro del puzzle llamado sociedad, ¿no? Llamado sociedad normal, ¿no? Apartar lo que no entra dentro de la norma, lo que está fuera de sí, de sitio, para lo que los normales, lo pongo entre comillas porque para mí no existe la normalidad, se sientan a gusto. Es como que sobramos, para ellos sobramos. Y yo, cada vez que hablo de este tema, me enciendo, ¿no? En el sentido de que me da muchísima rabia que tengamos siempre nosotros que estar aparte, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar nosotros aparte? ¿Y por qué tenemos que nosotros que estar siempre fuera del sitio cuando deberíamos de estar todos en el mismo sitio? Porque todos y todas formamos parte de la misma sociedad, porque todos y todas somos personas, todos y todas tenemos los mismos derechos y todos y todas tenemos las mismas obligaciones. ¿Por qué? Porque somos personas. Y ahora voy a responder a la pregunta de cuándo yo hice el clic, ¿no? Y es un poco lo que decía, no sé si es Paula, yo hago el clic un poco todos los días, ¿no? Pero yo hice el clic fuerte, ¿no? Cuando entré por primera vez en la Asociación Asperger Asturias. Esto fue en 2010, 2011, ¿no? Fue cuando me empecé a cuestionar el por qué yo estaba allí, ¿no? El por qué yo estaba en una asociación específica de Asperger y no estaba en una asociación, en un psicólogo normal, ¿no? Normal, quiero decir, no especificado en una cosa, en un trastorno en concreto, ¿no? Entonces yo ahí me empecé a cuestionar, ¿no? Y me empecé a decir, ostras, ¿y por qué Asperger, no? Y ahí empecé yo a decirme, a preguntar, ¿no? Empecé a preguntar a mi padre, porque mi madre la veía como, fíjate cómo somos nosotros, o sea, que yo veía a mi madre como apartada del tema, ¿no? Y a mi padre lo veía como un poquito dentro de, entre comillas,
no apartada del tema, a mi madre no la veía apartada del tema, sino que veía como que le había afectado más la noticia, ¿no? Entonces, le pregunté a mi padre, ¿no? Y fue cuando cuando yo recibí la noticia de que tenía Asperger, fue cuando empecé yo a hacer los clics estos que tenemos, ¿no? Y, y bueno, otro día, cuando me emociono, sí, lo siento, pero es que es muy fuerte, ¿no? Venga, Maeve, si tú eres una campeona. Sí, no, me emociona en el sentido, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, en el recorrido que estoy siguiendo, porque es así, ¿no? Em, mm, luego, hice otro clic la primera vez que mi psicóloga de entonces, no sé si querrá que diga el nombre o no, pero bueno, yo lo voy a decir Prefiero porque que estoy no lo digas, Maeve, no. Vale, vale, bueno, pues una psicóloga de Asturias que trabajó en la Asociación Asperger de Asturias y, y que estoy profundamente agradecida de ella, o sea, de ella, y y que yo pues le debo muchos de mis avances, ¿no? Muchos. Ella me invitó a participar a una de a una charla para celebrar el Día Internacional, el Día Mundial del Síndrome de Asperger, ¿no? Que se celebra, por si no lo sabéis, el 18 de febrero, ¿no? De todos los años. Y yo ese día me sentí como extraña por una parte, pero orgullosa por otra, porque digo, ostras, esta persona me está eligiendo a mí y me está eligiendo a mí, ¿por qué me está eligiendo a mí? ¿No? Me hacía una pregunta, ¿por qué a mí y por qué no a otra persona? ¿No? Y yo me preguntaba mucho por qué, ¿no? Me hacía muchos clics y, y bueno, fue fabuloso, ¿no? Yo participé en esa charla, recuerdo que estaba muy nerviosa y ahí fue el clic brutal que yo hice para seguir participando en charlas, para seguir participando pues en estos encuentros, ¿no? Y luego también leí pues cosas de el sonido de la hierba al crecer, no sé si lo conoceréis. Sí, de También he oído Albert mucho. Cornago, ¿no? Exacto, sí que no me salía la mujer. De Eric, que me inspiró mucho también, de patios y parques dinámicos, de Hey Lagar, y todo esto, ¿no? Que me inspiró mucho, ¿no? A hablar de inclusión. También leí escrito desde la neurodiversidad de Marta Montoro, un libro, y Nacido en un día azul, no sé de qué autor ahora mismo se llama. Bueno, yo me empecé a documentar sobre autismo, pero siempre desde experiencias personales, ¿no? Rara vez me informaba desde eso, desde teorías, ¿no? Porque yo creo que las experiencias personales son lo más enriquecedor que puede haber, ¿no? En este punto, ¿no?
lo que más ayuda, ¿no? Y bueno, yo hice clics a través de las experiencias personales que yo vi y eso. Y yo no sé si comentaba María José o Cecilia, em, que, bueno, que su trayectoria no había sido fácil. No, perdón. Hay alguien, no Carmele, sé ¿no? cómo se Carmele. llama, Es Carmele. Carmele. Sí, que su trayectoria no había sido fácil en la escuela, en el colegio, en el instituto. Para mí tampoco ha sido fácil, ¿no? Yo he sufrido también acoso escolar. Yo también he tenido dificultades y las sigo teniendo académicas. De hecho, no me estoy sacando a curso por año en la universidad, pero bueno, lo estoy haciendo, ¿no? Y a mí, de hecho, en el instituto, cuando yo iba a pasar a la universidad, me dijeron, es que no vas a poder hacer una carrera. O sea, me llegaron a decir a mi padre, y mi padre llegó a decírmelo a mí, es que no vas a poder llegar a hacer una carrera. O sea, y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por tener Asperger? Y me dice, sí, por tener Asperger. Y yo le digo, no, es que por tener Asperger, em, sin mala intención, ¿eh? O sea, él, con toda la sinceridad del mundo, porque nos comunicamos siempre con sinceridad y no con mala intención, ¿eh? Quiero dejar eso claro porque, bueno, eso. Está Y, claro, Bebe, está claro. y bueno, y aquí estoy, ¿no? Cursando el grado en lenguas modernas en sus literaturas. He empezado en Oviedo, he hecho un Erasmus en Francia, en un curso académico, y luego me he hecho un traslado de expediente y ahora mismo estoy en Valencia, haciendo, sí, sigo con el grado, ¿no? Haciendo con mis más, con mis menos, con mis dificultades, con mis cositas, ¿no? Supongo que como todo el mundo, ¿no? Pero como todo el mundo del espectro, ¿no? Pero aquí estoy haciéndolo, haciendo todo lo mejor que puedo hacerlo y luchando cada día por mí y por un mundo mejor, ¿no? Porque todo sea cada día que esta sociedad se dé cuenta em, que nosotros no somos los que tenemos que cambiar, ¿no? Que nosotros y nosotras, las personas con diversidad funcional, no somos los que, ni las familias de las personas con diversidad funcional, ni los profesores de las personas con diversidad funcional, no somos los que tenemos que cambiar. Es la sociedad la que tiene que darse cuenta de que es la que tiene que dar el giro para admitir que la sociedad es diversa. Y en la sociedad cabe todo el mundo. Gente transexual, gente sudafricana, gente marroquí, gente americana, gente rusa, gente china, gente japonesa, gente con piercing, gente con tatuajes y gente con una pierna una pierna, ¿cómo se dice? Biónica, gente con un ojo con estrabismo, gente con gafas, gente pues con diversidad mental,
¿no? Tiene que hacer el clic, ¿no? La sociedad es la que tiene que hacer el clic, Maeve. Exacto, exacto. La sociedad, desde mi punto de vista, la sociedad es la que tiene que hacer el clic, ¿no? Y respecto a eso, no sé quién comentaba de anécdotas, no sé si es esta chica Mildred o Sí, Campos, Mildred Campos. que había tenido ciertas anécdotas con su chico. Yo tengo varias anécdotas recientes, ¿no? En sanidad, ¿no? Porque yo he pasado el COVID, lo digo abiertamente y no tengo ninguna vergüenza, porque bueno, al fin y al cabo lo vamos a pasar todos y todas, ¿no? Y, es que yo, desgraciadamente, bueno, primeramente, yo también he tenido una lesión de codo este verano pasado y bueno, cuando veo colas y cuando veo mucho mogollón de gente, me pongo nerviosa. Lógico, ¿no? En una persona con trastorno del espectro autista y para más Ingrid con ansiedad, ¿no? Pues yo me puse nerviosa y antes de que me dé el ataque de ansiedad, pues como yo sé controlarme, yo fui a la persona que estaba dando el paso, expliqué mi situación, dije, mira, yo tengo esta condición, ¿me puede dejar pasar antes, por favor? Y me dijo, no, 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 usted tiene que guardar la cola. Y yo digo, bueno, si quiere que me dé un ataque de ansiedad, yo encantada, o sea, me voy y eso, y terminé con un señor ataque de ansiedad. O sea, no me dejó pasar. Pero Maeve, tú le explicaste, porque yo soy auxiliar de enfermería y he estado en banco de sangre, bueno, cuando se saca la sangre, ¿no? Y yo era la que daba paso a las personas que tenían que pasar. En muchas No, ocasiones. no, no, Tú se lo yo le explicaste, expliqué, yo le di la tarjeta sanitaria, de hecho tenía los informes médicos de mi psiquiatra, de mi psicólogo, o sea, los diagnósticos, los tenía todos los informes para decir, mira, aquí están todos los papeles, para decir, mira, dejadme pasar primero porque tengo todo esto. O sea, por favor, porque me dice, es que yo no tengo nada que ver con los médicos. Y yo, bueno, pero es que yo te estoy diciendo, tengo una situación especial, por favor, déjeme pasar. Me dice, es que usted tiene que tener en la tarjeta sanitaria para eso un perdón, no sé cuánto la tarjeta sanitaria. Y yo, bueno, pero es que yo eso no tenía ni idea de que lo tengo que tener. O sea, si tú en lugar de ayudarme me estás poniendo más pegas, me estás causando más ansiedad, lo que estás causando es hacerme saltar más. Entonces yo me piré con un señor ataque de ansiedad y luego cuando volví llorando y digo, mira, lo que has causado por no dejarme pasar. Sí, la verdad es que muchas veces en los hospitales y luego otra vez. Maeve, vamos a dar paso a Sí, un segundo. la gente que no ha hablado. Es que se nos hace tarde, por eso decía. Dime lo último. Me quedan dos cositas para decir. ¿Puedo decirlas, por favor? Rapidito. Sí, pero rápido, por favor. Sí, son rapiditas. Y luego otra anécdota, cuando fui a hacerme la segunda prueba de COVID para verificar que ya estaba tal, que al final no estaba tal, había sufrido un desmayo en el camino. Yo lo comenté a las personas que estaban haciendo el registro para hacer las pruebas. Y yo digo, no me encuentro bien, me encuentro mareada. Podría tener prioridad porque además tengo discapacidad y tal. Y me hicieron lo mismo. Y me despacharon, o sea, me hicieron pasar porque caía de pesada. No porque verdaderamente tuviera prioridad.
Y digo, a ver, tampoco es eso, ¿no? No. O sea, no porque caiga de pesada, déjame pasar porque verdaderamente tengo prioridad. Y luego me tuve que ir a urgencias porque seguía mareada, ¿no? Seguía, o sea, había sufrido un desmayo. Y luego, respecto a lo que había dicho, creo que María José, el que no se nos vea físicamente la discapacidad, yo creo que es un arma de doble filo, ¿no? Porque por una parte es una ventaja, bueno, ventaja entre comillas, ¿no? O sea, no ventaja, no voy por ahí, me he equivocado. O sea, es un inconveniente, ¿no? También, porque cuando tú ves a una persona en silla de ruedas o cuando tú ves a una persona con gafas o cuando tú ves a una persona con un bastón, tú sabes que esa persona tiene una discapacidad o una diversidad funcional. Pero sin embargo, cuando es una persona con autismo o una persona con una enfermedad rara o una persona sin más que tiene algo, alguna patología, no la ves y no sabes si tiene esa patología o no. Igual la juzgas sin saber qué pasa. Entonces, lo de la diversidad funcional invisible es muy difícil de tratar y yo creo que ahí habría que hacer mucho hincapié en el sentido de luchar y luchar por una convivencia, ya no hablo de inclusión, real. Muchas gracias por escucharme, por cierto. Gracias a ti, Maeve. A mí no me parece ninguna ventaja lo de que no se note. Por eso lo digo que... Por mi experiencia y por las cosas que no, y por la mía. Me parece peor porque en muchas ocasiones la confusión es... Pero bueno. Me gustaría mucho que hablase Elena, que está por aquí. Que nunca habla, Claro, habla, es que Hola, Elena. nunca hablo porque no estoy acostumbrada a hablar y entonces me da un poco de... Yo tampoco estaba Me acostumbrada. me veo pequeñita y no sé. Yo tampoco estaba acostumbrada, Elena, y fíjate lo que hay aquí montado. Así que... Pues a ver, yo soy Elena, tengo una niña con 13 años que está diagnosticada de TEA y bueno, pues yo hice el clic pues bueno, a través de mi marido, porque él trabajaba de repartidor y pues conoció a una chica y la chica, bueno, le comentó pues que tenía una hija a él y tal, y entonces pues le dijo, pues yo estoy metida en un grupo de WhatsApp y tal, dice, si quieres pues tu mujer podría entrar en el grupo y pues hay más familias y más que comparten pues sus vivencias y el día a día y tal. Y entonces pues entré en el grupo y nada, pues el grupo era Disi y nada, pues ahí fue cuando hice el clic, porque bueno, ahí conocí a muchas madres y nada, pues han sido ellas las que poco a poco, al principio entré en el grupo y todo hablaban de la convención y tal, y yo era como, no entendía nada de lo que hablaban. y, y nada, y poco a poco pues ya pues me he ido poniendo al día y esto y ha sido lo que me ha hecho hacer el clic, pues muy, o sea, no se hace de repente. Sí que es verdad que tú vas viendo en el día a día, pues en educación y en el colegio, que pasan cosas que no, sin que nadie te lo haya dicho, tú te das cuenta de que eso no tendría que ser así. Pero claro, como te dicen supuestamente los profesionales y las personas que saben que tiene que ser así, pues es como que si lo pones en duda, eres tú la rara, ¿no? Y bueno, pues al final, poco a poco, pues me he dado cuenta que no soy yo la rara,
que no soy la rara, aunque aún así, aún sabiendo lo que aprendes y el día a día y todo, aún así hay muchas veces que es difícil cuando te enfrentas a la situación el saber explicarte, el saber defender lo que tienes que defender, porque aunque es un derecho, parece ser que mucha gente no lo tiene. No lo tiene asimilado esto de que es un derecho. Parece que te están haciendo un favor, parece que tienes que conformarte con lo que quieran hacer. Me ha encantado escuchar a Cecilia. Ojalá hubiera muchas directoras como ella. Y es Cecilia, ¿no? Digo, a ver si me he equivocado del Sí, nombre. es Cecilia. Vale. Y bueno, no sé qué más decir. Bueno, muchas gracias. De nada. Es que qué importante eso del acompañamiento de la familia. Yo tampoco entendía nada de la convención. Muchas gracias. De nada. Perdona. El acompañamiento de las familias a mí ha sido lo que me ha salvado prácticamente. Yo Y las madres son las que más saben de todo. Yo, de hecho, cuando tengo alguna duda de algo, no acudo a ningún profesional. A ver, sí acudo, pero que me pesa más lo que me dice otra madre, ¿sabes?, que lo que me dicen otras personas, porque son las que de verdad saben, las que de verdad sienten, como yo. Exacto, es que es así. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera decir algo porque el tiempo se nos va acabando. No sé si Yo Cecilia... quiero comentar ¿Quién? Maeve. una Sí. cosita pequeñita. Yo, Te oigo, con Maeve. respecto a lo de las miradas que se me había colado antes. Perdona, que yo no te oigo, Maeve. Ahora. Y yo quería comentar una cosa pequeñita con respecto a lo de las miradas, ¿no? Sí. Muchas veces cuando somos discapacidad, o sea, cuando tenemos la discapacidad invisible y cuando tenemos discapacidad visible, cuando tienen, o bueno, sí tienen, porque yo tengo la discapacidad invisible, diversidad funcional invisible, sufrimos miradas que dan asco. O sea, que dices, que digo, ¿dónde se habrá metido esta persona para mirar con ese descaro a mí, o sea, a nosotros? ¿Qué le habremos hecho? Yo tengo dos anécdotas y yo afortunadamente, inocente de mí, porque yo reconozco que soy muy inocente, me doy cuenta muy tarde de las cosas, ¿no? Y bueno, voy acompañada cuando salgo, cuando salgo sola y sola, pero algunas veces voy acompañada de amigos o amigas, ¿no? Y una vez en Burdeos iba acompañada, estaba buscando trabajo porque me quería quedar para practicar más el francés y para practicar más mi autonomía. Estaba buscando trabajo para eso, ¿no? Para eso. Y en un supermercado, yo entregando mi currículum, sin saber cultura, bueno, mucho de la cultura francesa y mucho tal, yo no tenía ni idea de nada, ¿no? Y yo pues entregó el currículum y el tío del supermercado me echa una mirada, o sea, con un descaro impresionante. O sea, en ese momento yo no me sentí mal, porque claro, yo no me di cuenta. Pero después salimos del supermercado, habiendo entregado ya el currículum, y mi amigo, que venía conmigo, me acompañó, me dijo, este señor te dijo, te echó una mirada que parece que fueras a los infiernos, ¿no? Y yo le digo, ¿y eso? Y ahí me empezamos a quedar y digo, ¿pero por qué?
yo solamente le di el currículum. Me dice, es que notó tu Asperger, notó como si tú fueras una persona diferente, ¿no? Y yo, me cachis en la mar, o sea, ¿qué he hecho yo, no? Me empecé a mosquear y estuve rayada, o sea, rayada en el sentido de mosqueada, un par de días como dándole vueltas. Maeve, yo he dejado de escuchar, no sé vosotros si escucháis. Yo tampoco. No, yo Yo tampoco. tampoco. No. Bueno, no sé si alguien más que quiere decir Yo algo. lo único quería decir de lo que estaba diciendo Maeve, que yo no creo que haya que justificarse, o sea, no haya que, como no se me ve, me tengo que justificar porque yo hago esto, porque tengo esta etiqueta, o sea, no pienso que haya que andar justificando, las miradas siempre las va a haber, porque no pronuncies bien o porque lo que sea. Yo pienso que el problema lo tienen ellos. Yo cuando pasan esas cosas pienso, me dan pena porque digo, es que son ignorantes, básicamente. Y ya Totalmente, está. totalmente, vamos, la ignorancia la tienen ellos. Y yo como les digo a Lucía, Lucía, sube la cabeza, que lleves la cabeza bien alta. Ujú, Que ujú. A ver, la